Bien, vamos a reanudar con la participación abierta de quien guste hacer una pregunta o comentario. Creo que pudiéramos juntar 3 participaciones, responde Carlos y así sucesivamente. Tomo los turnos de palabra. Tenemos una. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Carlos. Realmente bien interesante esta reunión. Yo quería hacer algunos comentarios. Creo que voy a comenzar por el de sustentabilidad. Bueno, no sé, para los que no me conocen, yo soy profesor en la Universidad Federal de Paraná, en la ciudad de Curitiba, Brasil. Y en el área de etnomusicología, tenemos la etnomusicología en la posgraduación, maestría y doctorado. Perdón. Y bueno, ya habíamos tenido alguna oportunidad de conversar allá en la Facultad de Música sobre el tema y tal, y las cuestiones, hubo como un fórum, ¿no? Un fórum de etnomusicología y tal. Y realmente, haciendo un comparativo de nuestra experiencia allá en Brasil, la etnomusicología tiene algunos de los parámetros de los 5 ejes que mencionaste, ¿no? Formación profesional escolarizada. Sí, en las universidades hay como 6 universidades que tienen el curso a nivel superior y una niveles de licenciatura. Luego, los centros de investigación. No como centros de investigación, pero sí como grupos de investigación. Por ejemplo, nosotros en Curitiba tenemos un grupo de investigación llamado Grupo Etno, el Grupo de Investigación en Etnomusicología de la Universidad Federal de Paraná. Y así casi que todos los diferentes investigadores, profesores, tienen por lo menos un grupo de investigación. Si no da para hacer un centro, un grupo de investigación es un buen comienzo. Y tiene una dinámica bien intensa, con profesores, con alumnos y con personas de la comunidad que poseen saberes populares. Claro, él es certificado por el CONACYT de allá, que se llama CAPES, CNP, que son los CONACYT de allá. Son certificados. Entonces, si no se consigue hacer un centro de investigación, el grupo de investigación es un buen comienzo y allá funciona bien y es más rápido. Segundo, las sociedades de estudio. Bueno, como tal, sí, o sea, la verdad lo que hay es, en el caso de etnomusicología, la Asociación Brasileira de Etnomusicología, ABET. Después, si quieren, le paso el link o entran en el grupo nuestro y ven todas las conexiones, están todas allí ya. Entonces, hay una asociación nacional que no es solamente brasileira, ella abre para miembros de América Latina. Hay muchos argentinos dentro de la ABET, muchos uruguayos, mucha gente de países vecinos que no tienen su asociación, pero pueden participar con trabajos, bueno, con voz y voto dentro de la ABET. Segundo, revistas. La ABET tiene los anuarios de la ABET. Todos los congresos sale es bienal, bianual, la reunión este año va a haber. Y ella tiene los anuarios que se publica todo lo que pasó en cada año, la revista. Hay otras revistas que las diferentes posgraduaciones dedican de repente un número por año a la etnomusicología. Por ejemplo, acabé de dejar el libro, el de etnomusicología de mi posgraduación aquí en la biblioteca. Para el próximo evento le prometo uno al profesor porque realmente no traje muchos. Pero aquí dejé uno aquí en la Facultad de Música hay otro y en la ENA hay otro, para que vean cómo funciona la revista nuestra, abierta a publicación para todo el mundo. Segundo, los acervos, sí. Digamos el mejor acervo que se encuentra dentro del área de etnomusicología está en Río de Janeiro, en la UniRio, Universidad Federal de Río de Janeiro. Ellos han pedido para que todos los investigadores, todos los que publican, manden un ejemplar siempre a ese centro, en la UniRio.
Entonces ahí, digamos, si usted quiere saber de la producción brasilera, está más o menos concentrada en ese punto. Ya. Sustentabilidad. En el último congreso de ABET fue en Florianópolis y fue homenaje a Anthony Seeger. Cumplió no sé cuántos años ese día y estaba el antropólogo que viene mucho aquí, Meneses Bastos, estaba bueno, casi toda la gente ahí, y fue conmemorativo a Seeger. El tema fue sustentabilidad, ¿no? ¿O no fue el anterior? El anterior fue sustentabilidad, y la conferencia anterior, la principal fue Teton, ¿sabes? Teton. Y pues lo que me parece interesante de esa conferencia es que algo de lo que dijiste, o sea, los países, digamos como Estados Unidos, Europa y tal, llevaron una propuesta de sustentabilidad, pero para ellos. Y lo interesante de eso fue que la respuesta principalmente vino porque fueron invitados los grupos indígenas, los grupos afro-brasileiros, y bueno, varios grupos étnicos. Y pues la respuesta fue de un chamán que llegó y de cierta forma, en pocas palabras, se les dijo: señores, las primeras personas que tratan de sustentabilidad aquí en Brasil somos nosotros. Nosotros sabemos cómo, y durante mucho tiempo aprendimos a cómo convivir y sobrevivir con la naturaleza y con la música y con la cultura que nosotros... O sea, por favor, no necesitamos de ese tipo de consejos aquí nosotros, ¿no? De una manera muy, muy, muy interesante, porque él cantó, antes de esa manifestación, él hizo un canto de su grupo, ¿sabes? Y decía que él viajó no sé cuántos días para poder llegar allí, porque viajó de canoa, porque tuvo que andar a pie para salir de su aldea. O sea, un poco más de respeto cuando vayas a hablar de cosas en el territorio del otro, que es una de las cosas que hay que tener cuidado, principalmente los investigadores que se hallan dueños de un saber total sobre el asunto del otro. Entonces fue muy interesante esta cuestión de sustentabilidad y agarrando un poco siempre la moda de la UNESCO, ¿no? Y de los grandes organismos supranacionales. Es complicado a veces esa temática. Creo que solamente es un aparte de lo que dijiste, pero esa cuestión sobre sustentabilidad todavía tiene que ser conversada de otra manera en América Latina. ¿Ya? Gracias. Bueno, pues respecto de los conceptos tradición y popular, ¿no? Que siempre son muy escabrosos, pero pues también tienen su practicidad, ¿no? El problema creo que ya lo anticipaste, y no sé si haya al respecto alguna reformulación, porque esto puede ser algo que ya tiene su debido asentamiento en la etnomusicología, pero pues también sigue levantando ámpulas, ¿no? Sobre todo pues en temas como estos, como los de la sustentabilidad, porque en un momento dado la tradición implica un retraso, una negación de la historia, lo popular, una subordinación de clase, etcétera. La folclorización también es otro concepto que no está ajeno a esta delicada condición, especialmente cuando pues creo que ya tiene una connotación de debilitamiento, digamos,
una forma de desnaturalizar es folclorizar. Entonces, pues también por ahí el concepto tiene pues sus decires, ¿no? En cuanto a la música popular, pues a mí me parece muy sano que estas modalidades, estas vertientes se generan, si efectivamente emanan de un consenso, ¿no? De una creación colectiva. Y yo te quiero preguntar un poquito tu opinión sobre esto, que ya tiene, pues creo que por lo menos unos 20 años. No sé si se le siga llamando igual, la mentada música grupera, que hasta incluso tuvo su espacio de divulgación, una revista, que creo que se llamaba Furia Grupera o algo por el estilo. Y a mí me parece en lo personal que ha traído pues bastante daño, ¿no? al desvirtuar, pero pues al final han tenido un arraigo tremendo y ahí están, ¿no? Y eso es lo que se escucha, y a mí me parece que pues aquí este juego, que no fue algo que se gestó desde abajo, sino desde arriba, y por ejemplo pues todos estos consorcios discográficos, las revistas de espectáculos, etcétera, entonces provocaron que bandas con ya una tradición añeja como la del Recodo, pues incluyera de repente a cantantes como no me acuerdo ahorita, esta actriz sinaloense muy guapa, no me acuerdo cómo se llama, pero que pues, no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Musicalmente hablando, diría yo, pero al final son fenómenos mediáticos, comerciales, y pues que nos guste o no tienen una presencia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Fue una presentación pues muy balanceada. Para mí fue muy importante ver cómo aquí en México se ha consolidado la etnomusicología. Nada más para esta situación del folclore, digo, mi pregunta no es sobre esto, es nada más un comentario del folclore y la etnomusicología. Me parece muy interesante que en México surja de esta disciplina que es el folclore y que ahora estemos en esta rama, paradigma que es la etnomusicología, cuando por ejemplo en Indiana pues se llama el departamento folclore y etnomusicología, son las dos cosas, ¿no? Y mi pregunta va más hacia, como comentaba también el doctor, sobre la sustentabilidad, y va en dos partes. En primer lugar, la situación de la UNESCO. ¿Cuál es la relación que tienen que tener las culturas musicales con instituciones para que lleguen a tener este tipo de nombramiento? Y la pregunta en específico va, ¿por qué, por ejemplo, aquí en México yo no conozco otros casos en otras partes, que hay culturas musicales que resisten estar en la lista representativa de la UNESCO? Y el caso especial del son jarocho, que ellos como cultura musical no quieren participar en esta lista representativa de la UNESCO. Me parece fenomenal, me parece muy interesante que portadores de esa tradición, como estaba mencionando también el doctor, no necesiten de la institución internacional para lograr esa sustentabilidad. Y la segunda parte de la pregunta es sobre la elaboración de las propuestas que sí quieren entrar. En el primer caso tenemos la situación de la pirecua, que realmente cuando se elaboró esta propuesta no se tomó en cuenta los portadores de esa tradición, más bien fue una propuesta de arriba para abajo, ¿sí? Y la otra situación es la cuestión de la primera vez que entró la propuesta del mariachi tradicional a la UNESCO, que solo contemplaba el mariachi tradicional y no el mariachi moderno, el llamado mariachi moderno de ahora. Y la UNESCO rechazó esa primera propuesta, que creo que fue en 2007, 2008.
Entonces, pensando en sustentabilidad, ¿cuáles serían algunas perspectivas o críticas en cuanto a estas dos situaciones con la UNESCO? Gracias. Bueno, damos la palabra a Carlos. Solamente para administrar nuestros tiempos, les recuerdo que tenemos programada la reunión hasta las 7. No es que se utilice el salón, pero procuremos respetar el tiempo establecido y, bueno, en función de ello, optimizar nuestras participaciones. Carlos, por favor. Gracias. Comento en el mismo orden que preguntaron. Edwin, gracias. Sí, no, gracias por toda la información. A mí me sirve muchísimo y les digo, les agradezco todo lo que puedan decir porque enriquece mucho, ¿no?, el criterio de uno. Esta parte es un ejercicio que yo tengo muy pendiente, ¿no? Alfonso Padilla me decía que puede ser muy importante el cariz que tomó esta investigación que hice en términos comparativos latinoamericanos, o sea, tomar estos ejes, por tomar unos, pues, teóricamente, para analizar otras disciplinas, ¿no?, el desarrollo en otros lados. Entonces, esto que tú comentabas para mí es muy importante porque además Brasil, en especial Brasil, es como un continente aparte, ¿no?, para nosotros, pues, o sea, es por la lengua, tiende a haber, y eso lo he incluso comentado con varios antropólogos, tiende a haber como cierta cerrazón, ¿no?, por la lengua a leer textos, fuera de, no sé, Darcy Ribeiro o lo clásico así, o textos que no están traducidos, ¿no? Y esa es, bueno, una condicionante de acá, pero a mí me parece muy importante esto que decías, ¿no? Alternativas sobre todo, porque ese es uno de mis grandes, pues, como preguntas y una de las cosas que creo que habría que reflexionar, ¿no? Grupos de investigación, por ejemplo, es una propuesta, ¿no?, que habría que considerar y ver, ¿no? Asociación, ¿no?, esta asociación brasileira, cómo está conformada en el caso latinoamericano, porque uno siempre tiene el referente, desafortunado o afortunadamente, de Estados Unidos por el lugar geopolítico que tenemos, ¿no?, en buena parte, y porque además los protagonistas, digamos, de la disciplina aquí, por ejemplo, hablaba de Felipe Ramírez Gil, fueron para allá, pues, o sea, trajeron, ¿no?, abrevaron de allá y no se fueron a Brasil, por ejemplo, o a Cuba, ¿no? Entonces, nos toca en ese sentido como históricamente, pero me parece que es un referente extraordinario, ¿no? Brasil, el caso cubano y el caso brasileño yo creo que son dos, junto con Venezuela y bueno, Argentina, Chile, Colombia, lo que está haciendo Colombia también muy importante, ¿no? Y yo creo que eso hay que trabajarlo comparativamente, es muy importante, ¿no? Entonces, gracias por toda la información. Esta idea de que esto también se hace acá, pero uno lo olvida, ¿no? Le piden a los autores un ejemplar publicado, es muy importante, ¿no? O sea, tener un solo acervo que tenga por lo menos todo o la mayor parte de las cosas, ¿no? Y que es tan sencillo como socializarlo y decir, manden un ejemplar para acá, ¿no?, para tener un acervo completo. Muy importante. Esta parte que decías de lo del Chabad me parece genial, lo del concepto de sustentabilidad. Yo tengo hasta una pieza que curiosamente llegó por un amigo brasileño que se quedó en la casa cuando yo tenía como 14 años. Trajo mucha música de Gilberto Gil, pero muchísima, y entre una de esas venía una grabación en inglés de alguien que, haz de cuenta, que me estaba haciendo lo que tú narraste del chamán, o sea, que estaba diciéndole a un primer mundo, digamos, que no tenía nada que enseñarle porque ella llevaba muchos años acá, ¿no?, conviviendo con la naturaleza, etcétera. Entonces me recordó un poco eso, y me recordó también una amiga, Jerry Malcolmson, muy querida, ¿no?, británica. Me mandó hace poco un correo que no he podido revisar bien los vínculos, pero sé que hubo una reunión en París para criticar a la UNESCO desde internacional, o sea, sobre todo de países latinoamericanos, ¿no? Y me dijo, porque ya sabía que yo estaba interesado en eso, le dije que yo quería escribir un artículo que además no puedo escribir yo, sino se tiene que escribir entre varias personas, para fundamentar justamente una perspectiva desde el sur, en términos de no una crítica, sino una perspectiva distinta de cómo se ven las cosas desde acá, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he tomado mucho el ejemplo como referente el caso de la musicología aplicada. ¿Cómo puede ser de distinto verla acá? Yo hablaba mucho aquí de que no puedes dar paso ingenuo acá, ¿no? No hay manera. Aquí tienes que tener un plano, todo el discurso
el tema, el plano teórico, metodológico, bien trabajado, los grados, el currículum, etcétera, todo lo académico. Pero, por otro, el político no lo puedes dejar de lado para nada, ¿no? O sea, es una cosa muy importante, político-económico, ¿no? El contexto, el lugar donde vas a trabajar, etcétera. Entonces, voy a darme la tarea de ver eso porque me interesa mucho. Sé que hay un movimiento de crítica general no solo al concepto de sustentabilidad, sino en general a la convención y a la dinámica de declaratorias y a la patrimonialización a esta manera de ver como bienes culturales, ¿no? La cultura, ¿no? Entonces, porque quién la hace bien y para qué, ¿no? O sea, le va a servir a quién, ¿no? Es muy interesante. Yo hubo un coloquio en Cuernavaca de patrimonio inmaterial muy grande y vinieron varias autoridades de la UNESCO, vinieron un par de franceses y gente de Holanda y es interesantísimo cuando uno habla con los latinoamericanos que tienen que ver con esas mesas de discusión a nivel UNESCO, ya en altas instancias, cómo al final te acaban diciendo, a mí, por ejemplo, yo participé con una ponencia sumamente crítica, y bueno, la gente de la UNESCO se paró, ¿no? Los europeos se fueron y se acercó un peruano y me dijo, no te puedo decir mucha información, pero no estás nada errado, me dijo. O sea, no, hay información política que no te puedo decir, pero por lo menos en el caso de París sí somos como una especie de museo, como una especie de zoológico cultural, ¿no? Se están haciendo como una especie de zoológico cultural en la Casa de las Culturas del Mundo, etcétera, ¿no? O sea, en los grandes. Entonces, realmente creo que eso se puede trabajar desde acá, hacer una crítica, y sí se tiene que pensar. Yo, en este plan de no actuar ingenuamente, creo que nuestro trabajo tiene que tener, o al menos yo lo que propondría sería 2 niveles. Uno que es muy académico, incidir o publicar en revistas como el Anuario de ICTM, ¿no? en la revista de la SEM, o sea, en lugares que tienen proyección internacional muy fuerte, pero otro en el plano político, o sea, a nivel periodismo, ¿no? O sea, de socializar esta información en el Washington Post o en un lugar donde tenga repercusiones duras, ¿no? O al menos que tenga más repercusiones que si uno está por aquí haciendo un coloquio, ¿no? O sea, creo que tiene que diseñarse una estrategia, ¿no? Para esa crítica y comparto totalmente, ¿no? Voy a lo de Hugo, sí, lo de popular y tradicional. No sé si va un poco por ahí la cuestión, pero las categorías son conflictivas. En realidad no hay mucha gente que hasta donde yo sé, que se haya atrevido a definir. Sin embargo, ahora sí que, y sin embargo se mueve, ¿no? Diría Galileo. O sea, esta falta o esta indefinición no hace que el campo no se mueva. Y por ejemplo hay una enciclopedia de la música, unos volúmenes enormes de esta que se llama IPAO, que es la enciclopedia continua de la música popular. Incluso le dicen continua porque no está fija, o sea, no se detiene, sino que está continuamente creciendo, ¿no? Ya son como enciclopedias hechas online y entonces están creciendo día a día, ¿no? Entonces, ahí creo que sí hay algún concepto. Yo de lo que me acuerdo es que Philip Tag, que es uno de los que más tiene que ver con los primeros estudios de lo popular, que él estudió ABBA en los 70s, creo, o sea, ABBA al grupo ABBA en lo popular, él planteaba nociones muy muy claras de lo que es popular, ¿no? Hacía una caracterización. Él hizo luego una maestría, fue una de las primeras maestrías en música popular en nada menos que en Liverpool, creo, ¿no? O sea, en la cuna de los Beatles, ¿no? Entonces, son conceptos que son escabrosos y sí difíciles, ¿no? Hay esto que decías de la música grupera. Yo soy un profundo desconocedor, ¿no? de la música grupera, aquí lo confieso, pero sí sé que tiene mucho que ver la categoría y eso lo platicaba con Cristian alguna vez que platicábamos sobre los distintos niveles, la importancia que toman los conceptos en distintos niveles que tú estés trabajando. O sea, el de música grupera me suena muchísimo a una categoría acuñada por el comercio, por la industria, ¿no? O sea, en este caso tuvo mucho que ver, yo creo, porque así lo vi yo, o sea, con los programas de videos, pues con la proyección que se le da en la televisión a la música y la importancia que tiene para los gruperos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que le comenzaban a decir gruperos a los Bukis y a los Temerarios, y ya luego gruperos fueron una enorme cantidad de grupos que, pues ahora sí que no había como criterio, ¿no?
Entonces empezó como muy restringido y luego se abrió, y creo que tiene en parte que ver con los canales, los medios masivos, ¿no? Específicamente con lo que hizo Televisa, ¿no? En el caso de México, ya tiene un canal que se llama Banda Max, creo, ¿no? Y otros sobre específicamente música grupera, que luego se cruzan, porque luego hay bandas en lo grupero y al revés, ¿no? Entonces, hay como una indefinición ahí, pero mientras funcione en términos económicos, en términos de mercado, yo creo que es una categoría que parte de ahí. Yo no, ahora sí que estoy muy desinformado sobre la cuestión, pero bueno, es lo poco lo que podría decir. Y bueno, lo que decía acá la doctora Leti, sustentabilidad, ¿no? La relación de las culturas musicales con las instituciones, ¿no? Y las culturas musicales que se resisten, como los jarochos. El tema jarocho, lástima que no vino Amparo Sevilla, me escribió y me dijo, es una pena, no puedo, porque justamente anda en una onda activista, ¿no? Aparte, pero ella es una conocedora igual Álvaro Alcántara iba a venir, también no pudo. Hubiera sido muy bueno que hubieran venido los dos, porque los dos son conocedores de la tradición jarocha en general, y de estas propuestas, ¿no? Y de estas resistencias de las que hablabas, ¿no? Que sé que sí hay resistencia, sin embargo, hasta donde conozco el mundo jarocho, son como una gran familia, pero que tiene una cantidad de conflictos internos durísimos, ¿no? Y que cierran filas hacia afuera, o sea, son capaces de cerrar filas cuando algo amenaza, ¿no? Pero hacia adentro tiene unos conflictos tremendos, ¿no? Es una cosa muy sui generis, ¿no? Es muy interesante la cuestión jarocha. Creo que hay varios de ellos que son cabezas, ¿no? De movimiento, que están totalmente por la cuestión patrimonial, o sea, por ser declarados, pero totalmente. Gilberto Gutiérrez está totalmente metido en ese asunto, ¿no? Y Gilberto tiene una voz cantante, ¿no? O sea, les guste a algunos o no, o sea, digo, él tiene un papel muy importante como voz en la cuestión jarocha, y creo que coincide mucho con esta cuestión. Yo no estoy seguro hasta qué punto esté informado a fondo de lo que implica, ¿no? La cuestión de una declaratoria, y, o sea, que le eche un vistazo realmente nomás que empiece con la pirecua, ¿no? O sea, para que vea cómo está la cuestión. Ahora, aquí Ulises la vez pasada decía que la parte disidente de la pirecua en la convención es un grupo minúsculo, ¿no? Decía, no sé, me hubiera gustado que hubiera venido, para eso sería bueno un seminario, digo, hubiera sido muy bueno que hubiera venido Georgina Flores y discutir con Ulises, porque ambos saben y ambos tienen opiniones muy encontradas en ese sentido, ¿no? Ulises decía que es un grupo muy pequeño el que es disidente, y que realmente no se tomó en cuenta para la convención, para la declaratoria, a un grupo muy pequeño, ¿no? Y en cambio Georgina dice que no, que fue un grupo muy minúsculo el que se tomó en cuenta para la declaratoria, y en realidad se dejó de lado a los pireris, ¿no? Al grueso. Entonces, yo creo que la voz ahí de los investigadores es muy importante. Obviamente la primera es la de los oriundos, ¿no? De la región, pero sí es complicado. En el caso jarocho, creo que a la larga van a resistir, pero quién sabe, ¿eh? Yo creo que a la larga, no sé, quizás patrimonialice o tome otros sesgos distintos, ¿no? Tomen experiencia. No dudo que patrimonialicen la tradición, pero la patrimonialicen con un montón de condicionantes, ¿no? O sea, con un montón de cosas antes, ¿no? Y de que tarde va a tardar, ¿no? Eso va a tardar mucho en lo que toman acuerdo, pero no lo sé, ¿no? Eso es como, es muy complicado prever qué podrá pasar ahí. Ciertamente hay grupos que son muy resistentes, los jarochos son familias, ¿no? Prácticamente son familias, ¿no? Y cierran filas, ¿no? Cuando sienten amenazada su tradición. Es muy interesante, sobre los jarochos se podría hablar mucho, o sea, se mueven mucho mejor que cualquiera de nosotros en el aeropuerto de Berlín, ¿no? O sea, o sea, han viajado todos, ¿no? Las familias, es muy interesante, ¿no? El caso, y tendrían que poder, yo alguna vez le decía a Amparo eso, ¿no? Le decía, si logran patrimonializar la cuestión jarocha, ya, más bien nos olvidamos, porque si pueden con ellos van a poder con todos, o sea, es una tradición muy representativa que tiene una historicidad, como decíamos la vez pasada, desde el cine, ¿no? Los presidentes, el estado que es, ¿no? Veracruz, muy poderoso. Una tradición que además tiene una proyección social tremenda, ¿no? La enorme cantidad de lugares en donde se ha
arraigado y tomado, no sé, oriundez el jarocho, hasta me estaban diciendo aquí alguien que Japón o no sé hasta dónde, ¿no? Porque es una música que tiene, ¿no? Platicábamos de eso con Edwin y Lía, ¿no? Tiene, en su haber, la música tiene algo que nos resuena de una manera muy profunda, o sea, no es los seris, no es los coras, o sea, es algo que nos resuena como mestizos, no sé, o sea, es algo que tiene que ver con nuestro antecedente, a lo mejor afroandaluz, no lo sé, ¿no? Pero musicalmente sería interesante analizar eso, ¿no? Elaboración de propuestas que si quieren entrar de arriba para abajo, sí, solo mariachi tradicional y no moderno, ¿cuáles serían las propuestas o críticas, no? Sí, uno de los grandes problemas de las declaratorias es la poca representatividad que tienen, ¿no? Tienen una estrategia muy clara, ¿no? Se trata de patrimonializar. Primero, se trabaja en buena parte, digo, no soy el acreditado para hablar de esto, pero a falta de que no están paro y los que sí saben, se coopta o se vincula primero, esto parte casi siempre de las secretarías de turismo, ¿no? Y los gobiernos, o sea, es un movimiento, las declaratorias casi siempre afloran o toman el interés de los gobiernos estatales con las secretarías de turismo, ¿no? Por razones obvias. De ahí se camina hacia los académicos que legitimen la propuesta. Si un académico no quiere participar, se van con otro hasta que encuentran, ¿no? Y lo mismo pasa con los grupos locales, ¿no? O sea, con los de los músicos. Van con un grupo, van con otro, hasta que encuentran uno que coincida y ese se vuelve el representativo de todos, dejando afuera a la gran mayoría, ¿no? La cuestión de la representatividad es una de las cosas que yo alguna vez escribí un artículo sobre la convención en el que decía eso, porque se hizo una evaluación, la UNESCO hizo una autoevaluación de los resultados de la convención de patrimonialización y es una trampa porque la autoevaluación la hacen a partir de los números que les mandan los propios estados que forman parte, y entonces se entregan puras cuentas bonitas todos los estados, nadie va a entregar malas cuentas, ¿no? Y no le piden la opinión a los pireris o a los mariachis tradicionales, o sea, no se van a los niveles de ahora sí que a la base, a pedir a pedir la opinión de cómo les ha ido con la declaratoria, sino que se van con los resultados que entregan los altos ejecutivos, en este caso Conaculta, ¿no? O sea, los números ya más maquillados, ¿no? Entonces es una trampa, era lo que yo decía en ese artículo, que la UNESCO, si tiene alguna credibilidad todavía, tendría que ver por eso, ¿no? El problema es que también la UNESCO tiene tal prestigio en términos sociales mundiales, o sea, se le acredita como un órgano de buena voluntad y en realidad está siendo, desde mi perspectiva, un medio, una herramienta para volver la cultura del mundo una mercancía más, ¿no? En lo general, ¿no? Pero es un órgano que sirve para eso, ¿no? O porque está financiado además en buena parte por Estados Unidos, ¿no? Y potencias europeas. Entonces, no sé, se puede criticar mucho ahí. Yo lo que criticaba era básicamente que la voz de los principales implicados, de los protagonistas, nunca se tomó en esa evaluación. O sea, nunca se fue y se pidió la opinión a los portadores de la cultura, a los músicos, y decirles, a ver, ¿a usted cómo le fue con la declaratoria? ¿Qué cambios vio? Nunca. Todos eran números de altos ejecutivos del gobierno, de las secretarías de cultura, de las secretarías de turismo, del Estado, ¿no? De funcionarios. Entonces, sí, esa es una de las críticas duras, ¿no? Paradójico porque la UNESCO se hizo después de la Segunda Guerra Mundial tratando de justamente de evitar una tercera guerra mundial, ¿no? La convivencia entre humanos y la valoración del patrimonio, de las culturas, ¿no? Del diálogo intercultural, y en realidad no está sirviendo de esa manera. Cuando uno le echa el ojo, porque eso lo hicimos varios investigadores, fue un dossier que salió publicado en Diario de Campo en el INA hace unos años, nos invitaron a varios investigadores a dar nuestra opinión sobre esa autoevaluación de la UNESCO, y salió muy mal parada precisamente por esas razones, ¿no? Que no hay realmente un interés genuino y no están muy abiertos a la crítica. Yo lo vi en Cuernavaca, ¿no? Uno critica con fundamento y se van, ni siquiera te escuchan, se van, ¿no? No les interesa, les gusta oír lo que quieren oír, ¿no? Pero bueno, es una crítica a nivel personal, ¿no? Habría que oír las opiniones de
de este hombre que está promoviendo la declaratoria en Los Jarochos, ¿no? Bas Bas, o no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama, Héctor? Salomón Bas Bas, ¿no? Habría que oír su opinión también, o la propia de Gilberto, ¿no? Habría que oír muchas opiniones, ¿no? Y evaluarlas, ¿no? Tratar de hacer un balance de opiniones. Casi siempre en las regiones hay como cabezas, ¿no? Yo en el lugar donde trabajo, que es en la Costa Chica, están muy localizados en Pinotepa y en Ometepec y sobre todo en esos dos lugares que son como los centros de poder político económico, están como los cabezas de los intelectuales, ¿no? De la región, los que hablan por los géneros musicales, por la chilena, ¿no? Y en este caso es también muy parecido, ¿no? Hay como cabezas en el son jarocho, los que dan la proyección hacia afuera, pero hay también muchos en la base que no son considerados, ¿no? Entonces, bueno, no sé si contesté, pero podemos ahí abundar sobre eso. Muy bien, ¿alguien más? ¿Otra ronda? Ya está, entonces, por Alfredo, por favor.